Esta cátedra es el resultado del esfuerzo conjunto de Alejandra Gómez Morín, directora de la Biblioteca Gómez Morín, que alberga el ITAM, del doctor Horacio Vives, quien ha ayudado a idear y coordinar esta cátedra, del Departamento Académico de Estudios Generales, que tengo el honor de dirigir, y de nuestro querido rector, el doctor Arturo Fernández, que con su entusiasmo y determinación han hecho posible esta cátedra. En ella se estudiará el pensamiento de Gómez Morín, no únicamente su pensamiento político, que eso era algo que queríamos remarcar, que ese es de todos conocidos, sino también otro aspecto de su vida intelectual, así como de sus intereses por la cultura, la filosofía, la música, entre otros tantos temas que abordó, así como conocer las instituciones que creó a partir de estos intereses. También se propone esta cátedra hablar del México y del mundo que le tocó vivir a Gómez Morín y cómo influyeron en su vida y pensamiento, de la misma manera que conocer cómo él contribuyó a formar y transformar el país y en su medida el mundo. Es por la magnitud del alcance que se pretende con esta cátedra que contamos con dos profesores expertos en el tema, la doctora Lorena Pérez y el doctor Fernando Rodríguez Doval, quienes han diseñado con seriedad y profesionalismo el programa de este semestre y los subsiguientes, y han tenido el acierto de invitar a esta cátedra a personalidades de la intelectualidad y la cultura mexicana que ayudarán a entender y profundizar en su pensamiento y en el México y el mundo que vivió Gómez Morín. El día de hoy tenemos un excepcional, extraordinario invitado como primer conferencista, el doctor Enrique Krause, a quien agradecemos que haya aceptado la invitación y a quien siempre es un gusto recibir y tener dentro del ITAM. Desde hace 35 años, que decía la primera vez que asistió aquí al ITAM, bueno, espero que sean más repetidas veces. Difícil encontrar un mejor expositor para esta primera conferencia de la Cátedra Extraordinaria Gómez Morín. Concluyo con un agradecimiento por la respuesta entusiasta que han tenido a esta convocatoria, tanto a la presente como a la inscripción del curso, invitándolos por un lado a sumarse, a asistir a los cursos que tenemos, que se tienen lugar los martes y los jueves, y esperamos que los alumnos vean en Gómez Morín un pensador que le habla al México actual, que tanto lo necesita y tanto necesita de pensadores e intelectuales de su talla, con su capacidad de pensar y entender el país y de forjar instituciones, así como dirigirlas. Y también esperamos que ayude esta cátedra a todos ustedes como alumnos para que la figura de este personaje tan ejemplar sea un modelo, sea un ejemplo a seguir, que sea un entusiasmo para ustedes de una persona que estuvo enamorado y entusiasmado por la vida, por el saber en un sentido general y por crear desde su optimismo una mejor visión de él mismo, en este caso de cada uno de ustedes, y también contribuir a hacer un México mejor y más ejemplar. Muchas gracias, bienvenidos, bienvenido, doctor Krause. Bueno, es un honor de verdad tenerlos aquí presentes este día. Para nosotros es realmente muy importante. Y antes de darle la palabra al doctor Krause, que no necesita presentación, quisiera yo dar a lo mejor dos datos que muy pocos conocen. Y uno es que el doctor Krause pues tuvo la oportunidad de platicar con Gómez Morín personalmente por 2 años aproximadamente, y para hacer su investigación. Y otro dato también importante para nosotros es que el doctor Krause tiene 2 expedientes en el archivo, uno como investigador y el otro como un personaje del archivo, porque en 1970
don Daniel Cosío Villegas le escribe una carta a Manuel Gómez Morín recomendándole a Enrique Krause para que platique con él, ¿no? Entonces, pues ya sin más, adelante, Enrique, te agradezco muchísimo que estés aquí con nosotros para inaugurar este día tan importante. Bueno, ante todo, muchísimas gracias, señor rector Arturo Fernández, queridos compañeros de la mesa, Alejandra, por permitirme, por invitarme a esta cátedra que lleva el nombre de uno de los grandes constructores de México, Manuel Gómez Morín, y por permitirme volver al ITAM, porque según entiendo, el rector me hacía ver, la última vez que estuve por acá fue hace 30 años. Yo quisiera que no pasaran otros 30 años para volver a platicar con ustedes sobre temas tan gratos y tan constructivos y esperanzadores como los que vamos a tratar hoy en esta conversación. Bueno, empiezo puesto que hay una buena parte del público joven, decirles que yo conocí a Gómez Morín cuando tenía la edad de muchos de ustedes, y Gómez Morín tenía la edad un poco más joven, de hecho, que la que tengo yo ahora. Un muchacho de 23 años, de 22 años. Fui a ver a Manuel Gómez Morín, el gran personaje que tenía ya entonces 73 años, y ocurrió, ¿por qué lo fui a ver? ¿Por qué lo conocí? Porque en efecto, como dijo Alejandra, yo después de vivir el 68, fui consejero universitario en la Facultad de Ingeniería, quedé muy impresionado y preocupado por la actitud de los intelectuales en el 68. Fuera de la excepción de Daniel Cosío Villegas y Octavio Paz, y unos cuantos, la mayoría de los intelectuales se acercaron al gobierno y después a Luis Echeverría. Y a mí me parecía incomprensible esa. Entonces, en el doctorado de Historia del Colegio de México, me propuse estudiar a los intelectuales en México. Y, pues, a los intelectuales de la Revolución Mexicana, empezar por ahí. Entonces, fui a ver a Cosío Villegas, Daniel Cosío Villegas, que era el fundador del colegio y nos daba una clase sobre Porfirio Díaz. Y le dije mi proyecto, que yo quería empezar a estudiar a Vasconcelos y a Reyes, el Ateneo, y me dijo, le aconsejo que no haga eso. Están muy estudiados, y ¿por qué no mejor estudia usted a la más olvidada de las generaciones, que es mi generación? La generación de 1915, o de los 7 sabios. Fíjese, me dijo que sobre ella solo hay un ensayo. Cosío Villegas me dijo que había escrito él, Cosío Villegas, y un librito de Manuel Gómez Morín llamado 1915. Este librito. Bueno, pues para mí la palabra de Cosío Villegas era sagrada y tenía yo razón, y me dijo, le voy a dar unas cartas para varios de los miembros, empezando por Manuel Gómez Morín, me las dio. Esa carta, Alejandra, en mi visita al centro me la
enseñó, me emocionó mucho, es del 30 de septiembre de 1970. Bueno, yo me presenté en la oficina de Manuel Gómez Morín, en el piso número 6 del Banco de Londres y México, en la calle de Isabela Católica. Llegué, me senté y me puse a leer el libro, este librito, lo había yo conseguido. Y entonces veo que pasa un señor con una sonrisa maravillosa, maravillosa. Y junto a él otro señor más alto. El señor más alto era Efraín González Morfín, que era el candidato del PAN a la presidencia. Y ahora pienso que es el que había sido el candidato del PAN a la presidencia, porque ya se había electo por una unanimidad de 90%, yo no sé qué, como entonces ocurría y quieren que vuelva a ocurrir, con el PRI. Entonces veo pasar a esta persona, regresa ya sin Efraín y me dice, ¿y usted qué hace leyendo eso? Dije, es que vengo a ver al licenciado Gómez Morín, no sabe usted dónde lo puedo ver, yo soy Gómez Morín. Hombre, pues qué joven, le dije, porque en efecto se veía muy joven y era muy guapo y muy, sobre todo tenía esa cosa de la sonrisa que cautivaba al que estaba enfrente, decía lo que usted diga, porque era luminosa realmente. Me dijo, me cayó bien eso y me invitó a su oficina y me preguntó a qué se me dedicaba yo. Le dije que tenía yo unas fábricas en las que sufría mucho como ingeniero, pero que mi vocación era la historia y que yo quería escribir la historia de su generación. Y me dijo, mire, siga con las fábricas y trabajando y no sea romántico y véngame a ver mañana a la calle del Árbol número 6. Pues ahí estuve, en la calle del Árbol número 6, en la biblioteca, y me abrió los brazos, y fue la primera de muchas conversaciones que tuvimos Manuel Gómez Morín y yo. Era una biblioteca un poco que está algo evocada en este centro, paredes altas, los libros, y muy pronto me contó, empezó a contar su historia, me enseñaba libros de Vasconcelos, me enseñaba cartas de Vasconcelos, me enseñaba, por ejemplo, cosa muy bonita, unas ediciones preciosas que aquí tienen, de los libros de Ramón López Velarde, porque era amigo de él y de la mamá de Gómez Morín. Vivían en la misma vecindad de la calle de Guadalajara, que se convirtió en la calle de Álvaro Obregón. Y veía yo las dedicatorias, ¿no? Para mi amigo el poeta Manuel Gómez Morín, firmado Ramón López Velarde. Y bueno, me las enseñaba y me decía, usted tiene que escribir su tesis con cartas. Entonces, a la vez, por ejemplo, tiene que escribir sus cartas, las cartas que intercambié con Vicente Lombardo, las cartas con Miguel Palacios Macedo, las cartas con Vasconcelos, mira esta carta con Vasconcelos. Y entonces yo le decía, cada vez que lo iba a ver, le decía, oiga, licenciado, y no podía yo tener, no, haga su tesis con cartas. No, mejor nunca copiar una carta, pero las leíamos y, nos, y yo creo que me tomó algún afecto y yo lo tomé una inmensa admiración porque pude entrever en esos escasos año y medio que lo traté, porque murió en abril de 1972. Y cuando murió, en él, en el entierro propiamente, yo llegué al entierro un poco tarde, pero estaba el cortejo, me acerqué y doña Lidia, su mujer, su esposa me llamó y me dijo, Manuel dejó dicho, ábranle el archivo a Enrique. Bueno, es muy conmovedor, yo quería contarles eso, si no lo cuento ahora, ¿cuándo? No lo había contado yo antes. Y a los pocos días
empecé a ir a casa de Gómez Morín por 2 años a revisar esos papeles, a encontrar los papeles de niño, de joven, poemas y sobre todo las famosas cartas, ¿no? Y con cartas hice mi libro Caudillos Culturales en la Revolución Mexicana, que se publicó en 1976. Bueno, ¿qué fue lo que me llamó mucho la atención de esta generación y en particular de Gómez Morín? Fueron los fundadores de las instituciones mexicanas. Se dice eso muy fácil. Piensen ustedes en los jóvenes de la generación de Gómez Morín en el año de 1915. Y por eso le llamó a su libro 1915. Vivían en el año más violento de la Revolución Mexicana, en la Ciudad de México. Ya casi no había, los intelectuales del Ateneo de la Juventud se habían ido al exilio. Pedro Enrique Sureña, José Vasconcelos, Alfonso Reyes. El único que quedaba activo era Antonio Caso. Y Antonio Caso mantuvo la flama de la cultura mexicana, él solo, dando 5 o 6 clases distintas de filosofía, de historia de la filosofía, de estética, de ética, y sobre todo unas famosísimas conferencias sobre el cristianismo. Imagínense ustedes a Antonio Caso, filósofo católico, emocionando en conferencias en la universidad, en algún aula, a los jóvenes que lo oían devotamente hablar en plena matazón revolucionaria de la historia del cristianismo. Pero como dice Gómez Morín aquí, en este libro, en 1915, dice, en medio de todo ese horror, México escribió esta extraordinaria cita que yo siempre recuerdo. Y con optimista estupor nos dimos cuenta de insospechadas verdades. Existía México, México como país de capacidades, de aspiración, con vida y con problemas propios. No solo esto era una fortuita acumulación humana venida de fuera a explotar ciertas riquezas o a mirar ciertas curiosidades para volverse luego. No era nada más una transitoria o permanente radicación geográfica del cuerpo, estando el espíritu domiciliado en el exterior. Y los indios y los mestizos y los criollos, realidades vivas, hombres con todos los atributos, el indio no mero material de guerra y de trabajo, ni el criollo producto de desecho social de otros países, ni el mestizo fruto de ocasional filiación inconfesable. Existían México y los mexicanos. Y dice Gómez Morín que entonces descubrieron que existía el tema agrario, el tema obrero, la necesidad de recobrar la cultura mexicana, los recursos naturales de México y los recursos humanos y culturales de México. Fue la época de López Velarde, de Saturnino Herrán, de Manuel M. Ponce, que todos hemos oído sus canciones. Esta es la época en donde estos jóvenes, en medio de la revolución, redescubren una vez más a nuestro país, a México. Bueno, eso a mí me pareció extraordinario y me emocionaba tanto leerlo, imagínense ustedes. Pero el verdadero momento notable de esta generación, el primer gran momento de este grupo, que no solamente eran los 7 sabios, así se les llamaba, que eran Lombardo Toledano, Alfonso Caso, Antonio Castro Leal,
Vicente Lombardo Toledano, no sé si ya lo menciona, Manuel Gómez Morín, y otros menos conocidos, sino también otros de la generación más amplia, el propio Cosío Villegas, Narciso Bassols, etc. Miguel Palacios Macedo. Bien, bueno, empecé a entrevistarlos a todos, a los que estaban vivos. Ya no encontré a Lombardo Toledano, pero pude platicar con muchos de esa generación y de alumnos de esa generación y de amigos de esa generación. Y todos me contaban la historia de lo que pasó en México en 1920, 21 hasta 24. Esa fue una aurora que presidió José Vasconcelos. La cultura mexicana. Todos hemos oído, pero fue un momento extraordinario de la cultura y la educación en México. La pintura mural, Orozco, Rivera, Queiros. Quien inventó esto es Vasconcelos. La Secretaría de Educación, el muralismo, el arte, los libros, el regalo de los libros, las campañas de alfabetización. ¿Qué es esto que estoy hablando? Es el momento de la reconstrucción de México bajo otras, era otro México. El México de 1910 ya no era el México de 1921. Había triunfado la revolución de la revuelta de Agua Prieta, Álvaro Obregón. Era el presidente. México tenía un flujo de dinero muy importante por la producción de petróleo, 1921, y Vasconcelos convenció al presidente Obregón de canalizar buena parte de eso a la educación y la cultura. Pues ahí Manuel Gómez Morín tuvo un papel extraordinario porque fue a sus 24 años el agente financiero de México en Estados Unidos, en Nueva York, frente a todos los banqueros. Repito, a los 24 años, él. Yo no podía creer los telegramas cifrados y las cosas que encontré en ese archivo sobre cómo tuvo que encarar a todos esos señorones, este muchacho de 24 años, salido de la facultad, de la Escuela de Leyes, que se llamaba así, que se puso a tener, aprendió en la vida economía y finanzas en unos meses en Nueva York, la Reserva Federal, a tratar, lo metieron a la jaula de los leones. Regresó a México, estuvo un tiempo en Hacienda, fue director de la facultad de la Escuela de Leyes, empezó a trabajar en la reorganización fiscal de México, y hacendaria, y cuando Vasconcelos sale al exilio, porque quería ser presidente, ese fue el problema de Vasconcelos, quería ser presidente, Gómez Morín jamás quiso ser presidente, y eso fue una de sus grandes cualidades. Entonces se queda Gómez Morín y Plutarco Elías Calles se da cuenta de qué clase de talento es este joven al que le llamaba Morincito. Morincito para acá, Morincito. Pues a Morincito le encarga nada menos que la fundación y creación de la ley del Banco de México. Y a sus 28 años de edad, acompañado, si es cierto, por otros personajes importantes, como Fernando de la Fuente, Elías de Lima, etcétera, Manuel Gómez Morín, y está la foto famosa, Calles viéndolo así, con la cara esa adusta que tenía, pero con una, como que se le caía la baba, vamos a decir, frente a este joven, así muy serio leyendo, este joven que creó el Banco de México. Se dice fácil, una institución que ha durado 100 años. Cumplirá 99 pronto, y si las
tempestades que se ciernen sobre nuestro país no lo impiden, cumplirá 100 años el año que viene. No fue la única institución. Fundó el Banco Nacional de Crédito Agrícola un año después, que era una maravilla de institución de apoyo a los agricultores, a los grupos de agricultores y a los campesinos, sobre la base de refaccionarlos individual y colectivamente. Era, él decía, de las cosas que lo tenían más orgulloso. Antes de cumplir los 30 años, Gómez Morín hizo una ley del Seguro Social. Y en esos mismos años, antes de irse a Europa con su esposa y su madre, escribió este libro, recordando el año de 15, pero sobre todo convocando a su generación, convocándola implícitamente, pero hay ya documentación de que lo hacía desde el año de 25 explícitamente, a formar un partido político. Es decir, entendía que estaban muy bien las instituciones económicas, financieras, hacendarias. A todo eso tuvo su mano. Pero que México no podía progresar sin la institucionalización de la vida política. De hecho, él le escribió a Vasconcelos diciendo: fundar la educación mexicana no es fundar una nueva religión. Hay que hacer instituciones, le decía Vasconcelos. Y Vasconcelos no le hizo caso, porque Vasconcelos, cuando se fue en 24, la secretaría quedó acéfala y siguió su camino. Otros la retomaron y siguió adelante, porque fue una impronta muy grande la de Vasconcelos. No obstante, fue distinto. Si Vasconcelos se hubiera quedado como secretario de Educación o institucionalizar. Bueno, no lo hizo. Pero Gómez Morín se daba cuenta de eso. Salió de México, viajó a Europa y en Londres se enteró de la matanza de Huitzilac. Lo descorazonó profundamente porque parecía como otra vez la eterna revolución mexicana. El tema de la violencia. Comprenderán ustedes que es un tema sensible, ¿verdad? Para entonces, en ese México que se llamaba el México Bronco, y para este renacimiento multiplicado del México Bronco que vivimos ahora. Y escribe Gómez Morín: es atroz pensar en tanto engaño, en tanta violencia. Lo que ahora ha sucedido parece horroroso por el momento y por las personas, pero hace 18 años que no pasa día sin un asesinato, sin un atentado contra los hombres y contra los ideales. Desde acá México es algo oscuro y sangriento. Pienso en aquellas noches terribles del Bajío en agosto. La tierra y el cielo se juntaban en una densa oscuridad que los relámpagos mismos no podían atravesar. El alma se ensombrecía también y no quedaba un solo punto de luz. Noches enteras en que se perdía la esperanza de la aurora. No puedo escribirle más. A fuerza de pensar estas cosas, me duele el pensamiento cuando pienso. Pronto lo veré allá. Mientras más malas son las noticias de México, mayor es mi deseo de volver. Tengo como remordimiento de estar aquí cuando allá sufren. Esta paz, esta civilización, no son ya un reposo, sino una causa de mala pasión y de amargura. Mi México, mi pobre México.
Gómez Morín regresó a México. Y al poco tiempo, Vasconcelos regresó también a encabezar el movimiento vasconcelista y a ser el candidato de oposición al candidato del naciente Partido Nacional Revolucionario. Porque el general Calles, que tenía la misma mentalidad institucional que Manuel Gómez Morín, se dio cuenta de lo mismo que Gómez Morín, que había que fundar un partido, que México no podía seguir siendo, a ver si esta frase les dice algo, un país de caudillos, sino un país de instituciones. No puede seguir siendo México un país de caudillos. Tenemos que transitar a un país de instituciones. Plutarco Elías Calles, 1928. Entonces Gómez Morín, que apoya la campaña de Vasconcelos, le dice a Vasconcelos, escribe a Vasconcelos una carta en la cual le explica con detalle por qué es un error apostarlo todo a la campaña. Y le dice, ¿vale más lanzarse a una lucha que puede llevar a los grupos contrarios al exterminio para lograr el triunfo inmediato o perderlo todo? ¿O vale más sacrificar el triunfo inmediato a la adquisición de una fuerza que solo puede venir de una organización bien orientada y con capacidad de vida? Personalmente creo lo segundo, y mi reciente experiencia me lo confirma. Yo no dudo de la posibilidad de que un hombre como usted pueda agitar a un país entero en un movimiento de entusiasmo. Pero aparte de que esto es un caso de excepción, dudo mucho que la persistencia de ese entusiasmo durante 14 meses de lucha pueda sostenerse, y más aún de la eficacia de tal entusiasmo para continuar y convertirse en opinión ilustrada y gobernante una vez logrado el éxito supuesto. Vasconcelos no le hizo caso. Le dijo, yo no soy Gandhi. Y perdió y se fue. México ganó un gran escritor de sus memorias, pero perdió la posibilidad de formar un partido político civil junto con el Partido Nacional Revolucionario. Cuando Jesús Rey Ceroles leyó mi libro en el año 76, me llamó, lo conocí y me dijo, qué carta luminosa es la de Gómez Morín. Es una lástima que Vasconcelos no lo haya, uh, no le haya hecho el mínimo caso, porque México hubiese nacido desde 1928 como un país de dos partidos, un partido civilista y un partido militar, nacionalista militar y un partido civilista democrático. Vamos a decir un partido maderista y un partido nacionalista militar. Tampoco lo pudo acompañar la generación de 1915 y el proyecto quedó allí. Y en los años 30, Gómez Morín tuvo una vida muy activa en instituciones de la iniciativa privada, pero sobre todo quiero resaltar el hecho de que la Universidad Nacional Autónoma de México es autónoma y sigue existiendo debido al rectorado de Manuel Gómez Morín. En 1933, en octubre, el gobierno del entonces presidente Abelardo Rodríguez, que en realidad era como decirles a ustedes, miren, él obedecía al verdadero jefe máximo, ¿no? Bueno, cosas que pasaban en el pasado, ¿verdad? Entonces, don Abelardo y su ministro Basols, pues decidió liquidar a la universidad. Hueva de reaccionarios.
le dio un dinero y le dijo, ahí se ven, ni un peso más. Manuel Gómez Morín cerró su despacho y se encerró en la universidad un año entero, de octubre de 33 a octubre de 34. Bajo el lema de austeridad y trabajo, logró donaciones, reorganización de la universidad. Organizó y racionalizó toda su operación. Antonio Caso entabló una polémica célebre con Vicente Lombardo Toledano, Lombardo ya convertido en un marxista estricto, partidario de la educación socialista. Y Caso y Gómez Morín, el maestro y el alumno, defendiendo la libertad de expresión y de cátedra. Cuando fue electo Lázaro Cárdenas, y al poco tiempo antes de entrar al poder Cárdenas, Gómez Morín renunció a la rectoría, pero para entonces ya estaba claro que el gobierno había dicho, ok, hay un armisticio, vamos a apoyar a la universidad. Manuel Gómez Morín, en uno de sus momentos más luminosos, salvó a esa institución fundamental de la vida mexicana que es la UNAM. Echen entonces cuentas de las instituciones que llevamos. Y piensen además que el Seguro Social que se fundó en 1943 también tuvo que ver Manuel Gómez Morín. Lo mismo que en la ley orgánica de la universidad del año de 46. Y lo mismo que en muchas otras marchas institucionales de México e instituciones de esos años. Pero faltaba una institución. Faltaba fundar un partido. Y muy crítico como era, no tanto de las intenciones, sino de los resultados prácticos del cardenismo, Gómez Morín fundó el PAN. Ya no pudo fundarlo con sus amigos de la generación de 1915, que eran en general hombres como Daniel Cosío Villegas o que eran hombres liberales de centro. ¿Con quién lo fundó? Con quien pudo fundar. Y en los años 30, el mundo se dividió entre derechas e izquierdas con una polarización intensísima que ahora nosotros podemos entender. La polarización era realmente muy seria entre los marxistas, muchos de ellos stalinistas, y una derecha que iba desde los liberales demócratas, como el propio Gómez Morín, siendo católico, hasta una posición muy radical de derecha, incluso cercana al fascismo. Digamos que si yo hubiera vivido, o mi familia que estaba aquí en México en 1939, es un hecho que como una familia judía refugiada en México, pues todos tenían naturalmente, mis abuelos, mis padres, simpatías por Cárdenas. Y digamos, retrospectivamente yo hubiera votado por Ávila Camacho en 40. No me hubiera afiliado al PAN. Hubiera sido imposible. Pero eso no quiere decir que el PAN tuviera una corriente profascista, es decir, una principal, de ninguna manera, corriente profascista. Y eso lo puedo atestiguar no solo por la correspondencia de Gómez Morín con Efraín González Luna, ¿no? Por la actitud que tuvo Gómez Morín conmigo. Porque nuestro diálogo era un diálogo de liberales, de demócratas maderistas. Yo veía el altar bellísimo, ¿cierto? Altar a la Virgen que tenía en su... Y yo soy muy, evidentemente inmensamente respetuoso, ¿no? Y digamos, de alguna forma devoto de ese valor mexicano. Y él no ignoraba que yo vengo de una familia judía. Y el trato que me dio fue entrañable.
Evidentemente, lo que nos unía era el recuerdo de Madero, la democracia, y por eso se sentían al final tan cerca Manuel Gómez Morín y Daniel Cosío Villegas, que ese sí era un liberal jacobino. Pues un día, en la calle de Madero, fíjense nomás, ahorita estoy dando cuenta la paradoja, no me había dado cuenta, pero es en la calle de Madero. Bajamos Cosío Villegas y yo de la Torre Latinoamericana, piso 42, dice, acompáñeme, porque tiene una vocecita, a la American Bookstore. Estaba allí cerca en la calle de Madero y Guante. Y vamos caminando ahí por donde está San Francisco a la derecha, y de pronto, ¿quién viene allí? Pues Morín. Y entonces Cosío Villegas hace así, Manuel, y, y Daniel, se dan un abrazo, qué gusto me da verlo, que etcétera. Y sígale pegando al PRI, Manuel. Pero claro, Manuel. ¿Y cuándo nos tomamos ese whisky? Ahí está el whisky. Pues pronto, Manuel. Pues muy bien, Daniel. Ya se separan, imagínense yo. Cosío Villegas y Gómez Morín en la calle de Madero. Ya parecía predestinado. Y ahorita estoy viendo al lado de San Francisco. Entonces, como para, bueno, entonces, y frente de Sanborns. Y a Cosío Villegas le decían Homo Sanbornais, porque se la pasaba en el café de Sanborns. Se separan, seguimos caminando. Cosío Villegas me dice, pero qué viejo se ve a Manuel, ¿eh? Y al día siguiente voy a ver a don Manuel y me dice, oiga, pero qué viejo se ve Daniel, ¿eh? Bueno, ya no supe si se tomaron el whisky. Lo que sí sé es que eso fue un momento inolvidable que ahora yo. Pero más allá de eso había ¿qué los unía? En el México de Echeverría, en el México de la presidencia imperial, del poder absoluto, centrado en la figura mesiánica de un presidente que hablaba todos los días, a todas horas, y que predicaba el bien y el mal. ¿Quién los unía? Los unía su oposición, su convicción democrática, su liberalismo en el mejor sentido. Gómez Morín había escrito una reconsideración del liberalismo. Cosío Villegas había dicho qué mérito tiene el PAN de haber sido el único partido, de ser el único partido de oposición, porque no había otro, ¿no? Y yo ahí en medio, jovencito, viéndolos a los dos. Bueno, para mí se imaginarán qué importante vocacionalmente fue eso. Murió. Entonces, Gómez Morín funda el PAN en 39, es presidente por 10 años, y el PAN propone muchísimas de las reformas electorales, cívicas, que hasta los años 90 empezarían realmente a instrumentarse. Todas las que ustedes se imaginan. Lo que Gómez Morín decía, esta es una brega de eternidades. Y no es para mañana, ni para pasado mañana. Es para para generaciones. Tenemos que ir sembrando cultura cívica, el sentido de un nosotros, una responsabilidad cívica. Y así recorrió los caminos de México y fue formando gente. Y al PAN lo reprimieron en la ciudad de León, por ejemplo, matando en una especie de Tlatelolco a decenas de personas o más en el año de 45. Y el PAN contendió para las elecciones de municipales y locales y legislativas y estatales y de todo tipo, no sé, miles de veces. Y el primer gobernador fue de 1989, 50 años después. Y 4 años después de que Gómez Morín muriera, en 1976,
Él murió en 72, en 76. El PAN no tuvo ni candidato a la presidencia. López Portillo contendió contra López Portillo y ¿qué creen? Ganó López Portillo. Entonces, el mérito del PAN fue extraordinario. Tuvo épocas oscuras, épocas mejores, épocas muy a la derecha, épocas menos a la derecha, gente más cercana a Gómez Morín, gente más lejana a Gómez Morín. Pero si no fuera por el PAN, bueno, por mucho tiempo México no hubiera siquiera conocido lo que era un partido que pudiera en el legislativo y en el Senado, creo que ni en el Senado, pero en el legislativo, tener representación. Cuando la quiebra del país, de la economía en 1982, el norte de México, Nuevo León, Chihuahua, empezaron a despertar y el PAN empezó en una nueva generación de gentes que habían conocido a Gómez Morín, como Luis H. Álvarez y otros, a ganar elecciones. Ahí ya me tocó formar parte de eso, como un intelectual, como un escritor, junto con Gabriel Said y Octavio Paz y muy pocos otros, proponiendo la democracia para México en los años 80, cuando la mayoría proponía la revolución, no la democracia. Pasaron los años, el PAN llegó al poder en 1900, como todos sabemos, en el año 2000, y luego se refrendó ese triunfo con estrecho margen en el año 2006. Bueno, Gómez Morín había dicho que no sabía siquiera si el PAN estaba preparado para gobernar. Eso lo dijo en 1967. Nuestro papel es oponernos, es dar cívicamente, es oponernos dando razones, es decir, eso está mal. Ese es nuestro papel. No tenemos cuadros, no tenemos dinero, no tenían, bueno, ¿qué tengo que decirles? Presupuesto cero, eran gente de clase media en San Luis Potosí, en Baja California. Bastante milagroso que haya existido ese partido. Y luego, claro, desde los años fines de 70 empezaron los partidos de izquierda y luego, bueno, nació el PRD, gracias a que Cuauhtémoc Cárdenas por primera vez pudo unificar a la izquierda. Bueno, no olvidemos que Manuel Cloutier y Cuauhtémoc Cárdenas marcharon juntos contra el PRI. No lo olvidemos. Bueno, se fue creando una atmósfera de libertad y de democracia en México que ahora muchos tenemos la tentación de ver con inmensa nostalgia y como diciendo, ese México se acabó. No se acabó ese México. Ese es el mensaje que traigo el día de hoy. Por eso le llamé a esta conferencia la vigencia de Gómez Morín. Les he dado un paseo, una evocación sobre cómo conocí y quién fue este gran personaje que fundó instituciones claves de la vida mexicana, pero igual que Cosío Villegas fundó el Fondo de Cultura y el Colegio de México, igual que Palacios Macedo y Raúl Valleres fundaron el ITAM, toda esta generación nacida a final del siglo, que fundaron instituciones educativas privadas y públicas. ¿Quién fundó el Seguro Social? ¿Quién fundó todos los institutos médicos de México? Cancerología, cardiología, el doctor Chávez, el doctor Subirán, todos los institutos de las universidades, el Politécnico Nacional, Luis Enrique Erro, de esa generación. Todos fundaron ese entramado institucional
de ese hogar nuestro que es México. Entonces, a esa generación, eso es lo que quería decirme Cosío Villegas, cuando aquel fin de septiembre de 1970 me dijo, no estudia el Ateneo, estúdienos a nosotros. Es justo, porque hemos sido olvidados, y yo, con modestia, me dijo, creo que México no sería el mismo sin nuestro concurso. Bueno, Manuel Gómez Morín y el legado de todos esos fundadores, pasados ya 100 años, ese legado ha sido parcialmente destruido. Esta no es la Secretaría de Educación que hubiera pensado Vasconcelos. Este no es el Fondo de Cultura Económica que quería Daniel Cosío Villegas. Estas no son las instituciones de salud y el seguro social que había soñado el propio Gómez Morín y los fundadores del Seguro Social. Este es un México en donde existe el peligro real de la destrucción final de las instituciones y la vuelta al reino de los caudillos, o más bien del caudillo. Entonces, a 100 años de distancia, estamos en una regresión histórica en donde parece que estamos volviendo al momento en que los caudillos revolucionarios pensaban en perpetuarse en el poder. Calles no fue caudillo. Calles fundó una institución. Es cierto que mandó todavía por unos años, pero yo sostengo que Calles mandó como el que está pastoreando a la institución hasta que despega. De modo que yo creo que había una especie de acuerdo no hablado entre Cárdenas y Calles, porque tan distintos eran, pero similares en una cosa. El joven Cárdenas era institucional. Fue presidente del PRI, el PNR. Lo convirtió en el PRM. Creó la CTM con Lombardo Toledano y Fidel Velázquez. Era hombre de instituciones. También Ávila Camacho. Toda esa generación de 1915, médicos, ingenieros, constructores, licenciados, ingenieros, políticos, eran institucionales. Pero hemos vuelto a la era del caudillo. ¿Cómo vamos a recordar a Gómez Morín sino buscando ser dignos de su legado? Yo no tengo ninguna influencia, ni quiero tenerla en el Partido Acción Nacional, ni en ningún otro partido. Sus errores son sus errores y miren que los han pagado. No se abren a la ciudadanía como quería Gómez Morín. Muy bien, se verán castigados por la ciudadanía hasta convertirse en un partido que todavía no están ahí, pero en un partido, digamos, intrascendente. Pero el PAN debería de volver al origen. Sus dirigentes deberían de releer a Manuel Gómez Morín y, si tienen corazón y patriotismo, inspirarse en él. Ahí están todas las ideas, todas. Basta leer el último discurso, o casi diría yo cualquier discurso de Gómez Morín, en el libro que se llama 10 años de México, para inspirarse. Pero no solo sentimentalmente, no. Para inspirarse en el programa, porque era un constructor de instituciones, era un ingeniero histórico. No era un sentimental, no era un romántico, no era un mesiánico, no, era un constructor de instituciones, como el que construye edificios.
él y su generación construyeron el edificio llamado México. Ese edificio está siendo objeto de una destrucción. Ese edificio necesitaba reformas muchísimas, muchísimas. El tema de la pobreza, la desigualdad, lo sabemos. ¿Eran estas las reformas? Bueno, mi opinión sobre eso es otro tema. Yo creo que había que actuar directamente en apoyo a la gente pobre, indudablemente. Y que ni el PRI ni el PAN vieron eso. Nada menos, ¿eh? Pero había que hacerlo sin cobrar políticamente, sin la cuota de la servidumbre política. Los invito a leer a Gómez Morín. A leer, por ejemplo, que se imprima su discurso último. Es tan vigente como ahora. Nos está hablando ahora. ¿Vamos a dejarnos llevar por el desánimo? Me refiero a todas las fuerzas de oposición y sobre todo a los ciudadanos. A mí los partidos, naturalmente, no me tienen particularmente feliz, ¿verdad? Nos tienen hondamente decepcionados. Y quien no piense así, pues debe de ser pariente de alguno de los dirigentes, porque fuera de esos, el país entero está decepcionado. Pero, ahí están los 7 millones de votos. Ahí están. O 7,5. Ahí están. Y como quiera se luchó. Y el PAN es el principal partido de oposición. Hay mucho. Tiene una marca. Tiene una sigla. Tiene un color. Tiene una historia. Han enfrentado una elección de Estado. No lo olvidemos eso tampoco. Responsabilidad al PAN e incluso a los otros partidos de oposición de sus números es injusto. Yo creo que hubieran sido derrotados de cualquier modo. Tal vez no así. Seguramente no así. Y sin embargo, no hay pretextos que valgan. No decía Gómez Morín, hay que empezar desde los fundamentos. ¿Dónde está? Imaginemos a Gómez Morín aquí, ahora, diciendo, pues fíjese, don Manuel, el PAN perdió. Bueno, no me sorprende, me imagino que me diría, no me sorprende. ¿Cómo estuvo la votación? Pues fíjese que el PAN perdió y pues la oposición tuvo 40% de los votos. Y el PAN, pues como, no sé, 28%, algo así. ¿Eh? ¿Y cómo están? No, desanimadísimos. Ya. ¿Saben la respuesta que habría dado Gómez Morín? Pusilánimes, cobardes. Así es como están desanimados. Vaya, vaya. Recuerden los orígenes, recuerde de dónde vienen cuando el PAN tenía que rentar equipos para altavoces en Tulancingo, donde sea, y enfrentar los claxonazos y los balazos del PRI. Entonces, es indigno de la historia del PAN en particular no estar a la altura de Gómez Morín. Termino, puesto que quiero darles un ejemplo, con una pequeña cita de Gómez Morín en un apartado de su discurso final del 49, que se llamaba Ciudadanía Incontenible. La vida en Acción Nacional nos ha enseñado ni la violencia, ni el fraude, ni la confusión puedan hacer que muera este anhelo de libertad y de limpieza del pueblo de México, ni impedir que los corazones mexicanos sigan leales a los más altos principios que rigen la vida personal y la colectiva, ni detener ya el movimiento práctico de organización cívica del que dependen la expresión eficaz, la defensa, el cabal cumplimiento de los anhelos y de los principios. Y decía
una frase tomada del Cid Campeador. Dios, qué gran pueblo si hubiese gran señor. Gómez Morín murió en abril de 1972, pero ha vuelto a estar con nosotros esta noche. Muchas gracias. Paulo, bueno, don Enrique Krause, ha sido verdaderamente un privilegio, un honor, un gusto estar esta tarde con la inauguración de la cátedra Gómez Morín y bueno, vamos a aprovechar para que conteste 3 preguntas del público, así que, Paulo. Doctor Krause, muy buenas noches. Mi nombre es Juan Pablo Chávez y soy alumno de Economía y Administración. Tengo 22 años. A mí me gustaría preguntarle, ¿cuál cree que sea el factor por el cual México aún no llega a ser una potencia? A mí me gusta hacerle esta pregunta a mis profesores economistas, abogados, politólogos, pero me gustaría escuchar la opinión de un historiador. Apenas estuve de intercambio en Estambul y platicaba con un amigo igual economista que tanto México como Turquía son potencias dormidas. No es sorpresa para nadie que México tiene muchos temas por resolver: pobreza, inseguridad, malos servicios de salud, corrupción. ¿Cómo podemos hacer, en mi caso como economista o en general desde cada uno de nosotros, en nuestros casos de estudios, para que México deje de ser una potencia dormida y empiece a ser un país de instituciones y no de caudillos? Gracias. Unas 2 preguntas más y las voy a contestar las 3. Buenas tardes, doctor. Yo soy Mónica, estudio ciencia política. Y bueno, usted menciona algo que me llamó mucho la atención de la cita de Gómez Morín, que dice que no estudiemos a los atenienses y que los estudiemos a ellos, a esa generación de pues, pensadores institucionales. Y a mí me gustaría que usted nos compartiera hoy en día pues, cuáles figuras o qué escritores, políticos, lo que sea que usted considere, ¿quiénes diría usted que actualmente están persiguiendo estas metas institucionales? ¿A quién vale la pena seguir? ¿A quién vale la pena leer? Que usted considere que siguen esta misma línea institucional. Gracias. Mi nombre es Ángel Martínez, soy militante del Partido Acción Nacional y vine muy interesado a esta plática, a esta conversación. Soy un ferviente admirador de Manuel Gómez Morín, por aquí está uno de sus nietos, ahorita estará comentando algo sobre eso. Y quise preparar esta pregunta no porque considero que sea la más profunda, adecuada a lo que usted nos expuso, pero es una muy práctica. Usted es ingeniero y después encontró una vocación en la historia. Hay una buena cantidad de personas que, habiendo tenido una formación inicial de ingeniería, han descubierto después una vocación hacia las humanidades o hacia la historia o hacia diversas disciplinas, como Gabriel Said también.
María Corina Machado es una líder impresionante en Venezuela. A mí me parece que es una de las líderes más importantes que estamos presenciando en este momento. También tiene una formación inicial de ingeniera. Estamos en una casa de estudios y yo pienso que podría justificarse en algún momento pensar que yo también soy ingeniero y descubrí una vocación posterior también en la administración pública y en el servicio público. Y considero que hay un cuerpo ahí académico que podría construir o perfilar algún tipo de formación en ingeniería social. Así la concibo en un principio, ingeniería social. Y sería, desde mi punto de vista, una disciplina que dotara de herramientas como las que aprendemos los ingenieros para resolver problemas, para optimizar, pero que tuviera una formación profunda en las humanidades, porque los ingenieros no están familiarizados con los aspectos sociales y de humanidades. La pregunta concreta es, ¿usted piensa que podría construirse algo así, estando en una casa de estudios como el ITAM? Tiene que traducir porque no tanto el eco, sino la falta de eco en mi audición. Eso tengo en común con, según recuerdo, con Gómez Morín. Siempre quería yo imitarlo. Bueno, empiezo por la segunda. Me pregunta si yo entiendo bien. Tiene que ver con, digamos, líderes literarios, intelectuales, quienes seguir, ¿no? O inspirar, o etcétera, ¿no? Bueno, en realidad, toda mi intención ahora es más bien hablar a favor de las instituciones, no de las personas. Yo, igual que Gómez Morín, yo creo que lo importante son las instituciones. Y por eso es tan fundamental pues que defendamos hasta donde se pueda las instituciones que quedan. O sea, está el INE, moribundo el INAI, está nada menos que el Poder Judicial. El Poder Judicial no es una institución de este siglo. El Poder Judicial es una institución que tiene 200 años en México, los mismos que tiene la República Mexicana. Pues vamos a tener la situación tristísima de que el 4 de octubre de 2024, en el 200 aniversario el nacimiento de la República Mexicana, porque la independencia se consumó en el 21, pero fue un imperio, el fugaz imperio de Agustín de Iturbide. Pero la República Mexicana y el primer presidente Guadalupe Victoria, gran presidente que se fue al final de su sexenio, de su cuatrienio, y no buscó seguir en el poder. Interesante precedente. A los 200 años de la fundación de la República Mexicana, a lo mejor vamos a acudir a la demolición del Poder Judicial, es decir, a la demolición de la República Mexicana. Porque una república se caracteriza básicamente desde el origen, desde Roma, por la división de poderes. La República Romana era el Senado, con sus representantes aristocráticos y populares, y 2 cónsules, no 1, 2, por un año. Y claro, la gran ley romana, ¿no? Bueno, ahora no se trata de tener, y llegó el imperio, llegó César y el imperio y se acabó, bueno, se volvió inútil el Senado,
los consulados, y bueno, Roma fue lo que fue. La Roma de Augusto, pero también la Roma de Nerón y de Calígula. ¿Mm? Entonces, ¿queremos una presidencia imperial o una república? Yo cuando escribí la presidencia imperial en 1997, la publiqué, pensé que estaba escribiendo el epitafio de la presidencia imperial. Bueno, nunca me imaginé que era un epitafio prematuro y como en las películas de Hitchcock o no sé, de horror, ¿verdad? De pronto sale del armario. Fíjate que no me morí. Aquí estoy y fortalecido y con una nueva encarnación. Eso es lo que viene. Entonces, ¿qué le puedo decir? Yo no quisiera dar nombres, yo tengo personas que naturalmente admiro y sigo, de vivas y muertas, ¿no? Que son inspiración, lecturas, ¿no? La compañía de los grandes autores ya que no están aquí, pero que están con nosotros en los libros, es muchas veces tan animada como la de las personas que viven o más, ¿verdad? Entonces no quiero dar nombres, si eso es lo que usted preguntaba, pero sí hacerle ver que en este momento yo lo que quisiera, sé que es difícil, es defendamos las instituciones que nos quedan, lo cual me lleva a la tercera pregunta, sobre todo en la parte de María Corina. Yo fui a Venezuela en 2007, 2008, cuando aquello era la fiesta de las fiestas, el petróleo a 125, el dinero fluía como ríos a regalar. No había oposición, había acabado ya con las instituciones electorales y judiciales. Todo era Chávez. Tenía Chávez, sin embargo, el buen gusto de aparecer en la pantalla de televisión solamente una vez a la semana. Eran 7 horas. Era aló presidente, gobernaba Chávez 7, pero eran una vez a la semana, ¿no? Luego, el petróleo cayó y la empresa que producía 4 millones de barriles diarios hoy produce 500,000. Se destruyó la industria, se destruyó los partidos, se destruyeron las instituciones, todas. Por cierto, Venezuela, en términos institucionales, es infinitamente, siempre ha sido infinitamente más pobre que México. Chávez tuvo mucho menos que destruir que el México institucional. Y para mí me quedó claro desde entonces que eso iba a venir el fin de la fiesta. Y vino, no porque se muriera Chávez, le hubiera venido a Chávez y ya de hecho la caída de producción y de todo era clarísima. No voy a invertir tiempo aquí en cansarlos con la historia venezolana, pero usted me la ha evocado, según entiendo, y le quiero decir que lo que el pueblo venezolano ha tenido que vivir para despertar de ese horror es algo que no tiene precedentes, yo diría que en la historia latinoamericana, y a lo mejor ni en la historia. Emigraron 8 millones, o sea, el 25% de la población. Venezuela, el país más rico del mundo en reservas, es más pobre hoy mismo que Haití. La gente busca comida en los cestos de basura. Es el pueblo venezolano agonizante el que está apoyando a María Corina, es el pueblo. No nos hagamos. No vamos a llegar a eso, no soy profeta, no vamos a llegar a eso. Pero no se tiene que llegar a eso para tener un daño institucional muy grande. Vamos a necesitar una nueva ingeniería social. Vamos a necesitar a unos nuevos fundadores, a una nueva generación.
ya no es mi generación, ya no es ni siquiera la generación siguiente. Bueno, yo no creo que sea ni siquiera la siguiente de la siguiente. Tarde o temprano es la generación de los jóvenes que están aquí. En unos años, creo, espero, recordarán lo que les digo. Así como los Gómez Morín y la generación de 15 tuvo que dejar de ser adolescente muy pronto para hacerse cargo de su país, me temo que se van a tener que hacer cargo de su país bastante pronto. Postergaron esa responsabilidad en el 21 y el 24. Bueno, síganla postergando. Tarde o temprano la van a tener. Los jóvenes venezolanos, cuando quisieron despertar, ya no pudieron. Están todos en el exilio, o presos o muertos. Ni siquiera hay muchos ya que hayan sido ni siquiera comprados por el régimen. Ya Maduro ya no tiene ni el aura ni la simpatía de Chávez. Es un dictador puro y duro y ya. Vean la actitud de Boric, el gran presidente de izquierda chileno. Esa es la actitud. Ese es el presidente de izquierda que yo hubiera querido en México. Ese, no Fox, ¿eh? Y de hecho ni siquiera Calderón. Un presidente de izquierda, pero digamos ya la famosa palabra, pero no mesiánico, sino institucional. Bueno, lo cual me lleva a lo que entendí de la primera pregunta. Hay una gran oportunidad histórica, económica para México. Todos lo hemos oído. La competencia entre Estados Unidos y China. México es un país relativamente joven, gente trabajadora. La cultura que tenemos. Pero hay mucho que reconstruir en la salud. Imagínense ustedes la cancelación del Seguro Popular. A los niños siendo eh, aprendiendo en la primaria en unos libros que lo primero que les preguntan es identifica a tu enemigo. Ese es el México que vamos a permitir que sea. Bueno, sigamos con ese México. Probablemente yo ya no lo vea, o a lo mejor sí, pero por ese camino no hay más que deterioro. Entonces, toda la potencialidad que usted ve, que ustedes ven y quisieran, de un México que se vea en la vocación de todos ustedes, que por algo están aquí, para aprender, para aspirar a ser excelencia en sus profesiones y ejemplo en su familia y para servir a su país. Todos están aquí por eso, todos. No estarían aquí si no fuera por eso. Bueno, ¿y por qué no todos? Y yo creo que todos los padres quieren eso para sus hijos. Y en el fondo, la mayoría de los hijos quieren eso. Pero es muy fuerte la presencia, la poderosa presencia mediática de un mensaje distinto a la construcción y a la institución, que es el mensaje de ustedes reciban y voten. Y ya. Esa es la disyuntiva grandísima que tiene México. Y yo termino con esa frase que les leí de Gómez Morín. Qué gran pueblo si hubiese gran señor. Por gran señor no es un caudillo, por gran señor es un líder como lo fue Churchill en la guerra, como lo fue Roosevelt en Estados Unidos, bueno, como lo fueron Cárdenas y Calles a su manera en México, como lo fue Rómulo Betancourt,
que fue el fundador de la democracia venezolana, un gran señor que no tiene que ser un dios, más bien, no debe ser un dios, debe ser un humano que le hable con la verdad al pueblo mexicano y que comencemos en algún momento la reconstrucción, porque hoy por hoy estamos en 1915. ¿Cuánto tiempo llegará para la aurora? Amigos, amigas, no lo sé, pero llegará. Muchas gracias. Pues ha sido un privilegio escuchar a Enrique Krause esta tarde aquí en el ITAM. Muchas gracias, Angélica, Lorena, Fernando, por supuesto a Alejandra Gómez Morín, a Juan Carlos Mansur. Entonces, en nombre del Departamento de Estudios Generales, del Centro Cultural, la Biblioteca Archivo Gómez Morín y del Centro Lujambio, les agradecemos mucho su presencia esta tarde. Les recordamos que pueden sumarse a las actividades de la Cátedra Gómez Morín, son los martes y los jueves a las 6 de la tarde, para seguir dialogando, reflexionando, pensando sobre todos estos temas que son